No porque no haya preparado sermón, sino porque el Espíritu Santo esta mañana me dijo que había que repetirlo para darle continuidad a lo que Él está preparando. Y antes de leer la palabra, yo quiero hacer un énfasis muy fuerte en el sentido de que muchas veces el año que comenzamos no se parece al año que Dios ha preparado. Escuche esto, porque esto yo lo escuché esta mañana. Que muchas veces el año que nosotros comenzamos o vivimos no se parece al año que Dios ha preparado. No porque Dios no esté dispuesto a cumplir lo que promete, sino porque nosotros no dispusimos un tiempo para recibir las instrucciones precisas. Escuche esto, un tiempo para recibir las instrucciones precisas. Y ese tiempo es muy importante, porque yo el domingo pasado, con la enseñanza del pastor Ronald de Chile, entendí lo siguiente, que Dios tiene lugares especiales para hablarnos, y esos lugares especiales en Dios se llaman reposo. Por eso el autor a los Hebreos dice, porque no entraron en mi reposo. Y muchas veces cuando nosotros no entramos en el reposo de Dios, nos perdemos de escuchar las instrucciones precisas que Dios tiene para nosotros con el fin de recibir las bendiciones que Él ya ha preparado. Mire, yo creo que 2017 fue un año difícil, pero no fue un año de desamparo. O sea, fue un año difícil, pero no fue un año de desamparo. Porque una de las cosas que hizo el Señor el 30 de diciembre del año pasado, cuando dimos la palabra profética que direccionaba este año, es que el hecho de que íbamos a tener un año de recoger cosecha abundante no implicaba que no iba a venir alguien a querer robarse esa cosecha. Es decir, que íbamos a tener dificultades, pero que nosotros teníamos que confiar en el Señor. Pero en las dificultades, una de las cosas que el Señor dijo, yo recordé la enseñanza, pues estaba revisando las notas de la enseñanza de la palabra profética del año pasado. El Señor decía que las dificultades las íbamos a superar con las instrucciones que recibimos previamente antes de entregar nuestra primicia. Porque resulta que yo puedo venir y traer la primicia y no va a pasar nada si yo no tengo las instrucciones con las cuales voy a caminar. No sé si me he hecho entender. Mire, Jennifer Valdés se nos va para Bogotá. Dios abrió una puerta grande para ella en Bogotá. Decía, pastor, ella se fue ayer. Dijo, pero yo regreso el próximo sábado. Ella fue a buscar apartamento porque yo no me puedo perder las instrucciones del Señor. Y dijo, créame que yo cada año voy a venir a recibir las instrucciones del Señor en mi casa. Entonces, mire cuán importante es el tiempo que Dios está preparando en esto que se llama Escuela Profética de Finanzas, que nosotros llevamos ya, este es el tercer año que la llevamos haciendo. ¿Por qué he decidido no traer a nadie? Es más, para recoger las primicias no voy a traer a nadie. ¿Sabe por qué? Porque creo que muchas veces la persona que viene a recoger la primicia, aunque los 2 últimos años ha sido el pastor Iván, no viene con la mentalidad de lo que hemos recibido en la escuela. Y nosotros necesitamos cerrar ese tiempo de primicias con la instrucción y con la mente de Dios a través de la escuela. ¿Sí? A través de la escuela.
Una otra palabra que recuerdo del pastor Ronald el domingo pasado, él dijo lo siguiente: no permitas que 5 pesos te roben la bendición del Señor. O sea, no uses el tiempo que Dios ha preparado para darte instrucción, para prepararte, no lo uses ganándote 1 peso de más. Porque te pierdes, escúchame bien, puede pasar que comes hoy con ese dinero, pero vas a pasar un año en donde no vas a tener lo suficiente para suplir y para cumplir. Son instrucciones que Dios me pidió esta mañana que les compartiera. Y voy a repetir la enseñanza porque creo que Dios tiene más cosas que decirnos en esta mañana. Así que oremos. Padre del cielo, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este nuevo domingo, Señor. Gracias por aproximarnos, Señor, ya casi a la finalización del año 2017, Señor. Sé por tu palabra y por lo que he visto, Señor, que ha habido un cumplimiento pleno de lo que nos indicaste, de lo que dijiste que iba a ser este año, Señor. Un año de recoger cosecha abundante, Señor. Año que se extenderá con otra palabra, pero también, Señor, será un año poderoso, Señor, el 2018. Señor, año donde nos uniremos contigo profundamente en intimidad para conquistar aquello que tú nos has demandado conquistar, Señor. Gracias, Dios, porque esta palabra cobrará vida y será el elemento instructivo, Señor, día tras día, Señor, para conquistar lo que tú has determinado que conquistemos y para poseerlo, entendiendo, Señor, que es un territorio que nos has entregado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Dice versículo 1 al 3 y luego nos vamos a saltar del 17 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Diga conmigo, príncipes. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaic y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Eso se llama, Escol significa Valle del Racimo. Iglesia, entrar al 2018 va a implicar romper una mente de esclavo para comenzar a apropiarnos a una mente de libres.
Porque si el Señor está diciendo y dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la vivan plenamente, quiere decir que nosotros estamos pasando de un 2017 donde Dios nos ha hecho crecer, donde Dios nos ha hecho multiplicar, donde Dios a muchos nos ha bendecido de una manera sobrenatural y más, incluso más allá de lo que nosotros aún podíamos pensar. Pero nos va a meter a un 2018 donde va a seguir ratificando su palabra del 2017, porque el año pasado, en el 2016, cuando se lanzó la palabra para el 2017, el Señor dijo, vienen 7 años de fructificación. Así que el siguiente año, el 2018, tiene que ser un año que le dará continuidad al 2017, pero escúcheme bien. Yo necesito romper y usted necesita romper con una mentalidad del pasado. Del pasado. Si hay algo que atrasa el proceso o que lo alarga y que atrasa ver el resultado de ese proceso, es que sigo atado al pasado. Sigo atado a aquello que realmente ya no va a funcionar más, porque Dios me puso en una nueva ruta. Dios me puso en un nuevo mover. Dios me puso en algo nuevo. Dios tiene algo nuevo para los que llegaron en el 2017. Ustedes llegaron en el primer año de los 7 años de cosecha. Ustedes llegaron en un tiempo donde Dios les va a cambiar la historia y por eso los trajo a este lugar. Yo por eso le pregunto a la gente, ¿qué te movió? ¿Qué te movió a entrar a Centro Bíblico si tú tenías una iglesia? Y créame que muchas veces no lo entendemos, porque para congregarse en Centro Bíblico hay que tener una mente más abierta, hay que tener una mente diferente, porque esta iglesia en sus predicaciones, en sus enseñanzas, no se parece a ninguna otra en Medellín. Porque Dios estableció aquí una iglesia profética, una iglesia faro de luz a las naciones. Y entender la visión, denle el aplauso al Señor. ¿Y sabes algo? Cuando el líder que dirige a la gente no puede entender esto, en vez de ayudarle, le atrasa en los procesos. Por eso el líder debe estar pendiente de lo que Dios tiene nuevo para la visión y cómo esa visión puede ensanchar la mente del que yo estoy dirigiendo, porque a la larga no soy yo el que hago crecer el grupo ni hago crecer la iglesia, sino la palabra profética que Dios ha dado, es decir, el Espíritu Santo moviéndose en la palabra profética. Porque lo que hace el Espíritu Santo es como abrir sus alas como un águila y empollar esa palabra profética para que tenga vida en tu corazón, para que tú la puedas entender. ¿Aló? ¿Lo estamos captando, iglesia? Por eso la primera mentalidad que yo tengo que romper es la mentalidad de esclavitud. Mire, las palabras de Moisés para los 12 príncipes, 12 príncipes. Para ser un príncipe de Israel tenía que tener corazón guerrero, mente de guerrero, ojos de guerrero. Príncipes. Y eran príncipes. Moisés no escogió a cualquiera al azar. Moisés escogió gente de batalla, gente de guerra. Y vengo a decirte, Dios te puso en CBI porque tú tienes un corazón guerrero, porque tú tienes un corazón batallador que en ninguna otra parte lo podrías desarrollar. Porque Dios tiene grandes batallas para ti, batallas que te garantizan que tú serás el conquistador. Aló. Por eso Él simplemente le dice a ellos, vayan a reconocer. Dice, suban al monte. Y lo primero que dice es, observad la tierra como es. ¿Sabe cómo se llama esto en administración? Esto se llama planeación. Vayan y observen, revisen, llénense de información. Yo los envío para que se llenen de información, no para que se llenen de miedo. Aló. Cada desafío de nuestra vida, no es para llenarnos de miedo, es para llenarnos de información.
Y la información no es otra cosa para ir y reconocer que aunque hay un problema y que aunque hay gigantes, yo tengo un Dios más grande que ese problema y tengo un Dios tremendamente más grande que ese gigante. Porque David no derrotó a Goliat con el conocimiento que David tenía de sí mismo, sino con el conocimiento de quién era Jehová. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque es que muchos o varios o quizás algunos no han recibido la plenitud de la palabra del 2017 sencillamente porque han caminado el 2017 en sus propias fuerzas. Han caminado el 2017 en el conocimiento que tienen de lo que hacen y no en lo sobrenatural de Dios, porque Dios ha dicho en su palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para todo aquel que le ama y que le teme. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? La mentalidad de esclavo es el resultado de la información errónea que he tenido. La mentalidad de esclavo es el resultado de una información o una deformación, no una información, de una deformación de conocimiento. Y por eso Moisés le dice observar la tierra, y luego le dice y observen el pueblo que la habita, y pregunten y observen si ese pueblo es débil o si ese pueblo es fuerte, si ese pueblo es mucho o si ese pueblo es poco, cómo es esa tierra habitada, si esa tierra es buena o esa tierra es mala, cómo son las ciudades, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. ¿Por qué le dice esforzaos si ellos iban a recoger era uvas? ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto las uvas. Las uvas que ellos conocían no eran las uvas que vieron en la tierra prometida, porque si había gigantes, entonces el fruto era para gigantes. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Entre cuántos tuvieron que cargar un racimo de uva? Oiga, ¿usted será que James tendrá que ir a buscar Estela para coger un gajito de uva? O que yo tenga que ir con mi esposa para agarrar un gajo de uva. O sea, lo que ellos vieron como uva jamás en su vida lo habían visto. ¿Usted está entendiendo? ¿Sabe qué va a pasar en el 2018? Que usted va a ver lo que jamás había visto. Usted va a ver lo que nunca ha visto. Usted va a ver lo sobrenatural de Dios. Porque esas uvas no se parecían a las uvas que ellos en su mente tenían. Es más, ellos en Egipto no comían uvas porque Egipto no produce uvas. Y en el desierto tampoco iban a conocer las uvas. Conocieron las uvas, las vieron gigantes, pero de todo lo que Moisés le mandó a reconocer, ellos no se fijaron en el fruto. ¿En qué se fijaron? ¿En qué se fijaron? No se fijaron en que las ciudades eran grandes, no se fijaron en que la tierra era fértil, no se fijaron en que había un pueblo numeroso, o sí se fijaron en un pueblo numeroso, pero ellos se fijaron en lo que su pasado decía que se tenía que fijar, porque tu mente fija lo que tú quieres ver. Tu mente fija lo que tú quieres ver. Y ellos venían con una mentalidad de trabajarle a otro. Ellos venían con una mentalidad de que les mandaran a hacer las cosas. Ellos venían con una mentalidad de esclavo. Ellos venían con una mentalidad de recibir órdenes. Y resulta que Dios los estaba llevando a la tierra prometida, no para recibir órdenes, sino para dar órdenes. ¿Aló? Es una mentalidad diferente, iglesia. Iglesia, una cosa es meter una hoja de vida y otra cosa es recibir una hoja de vida. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿En qué lugar quieres estar tú? No me lo digas a mí. No me lo digas a mí. Díselo a tu propia mente.
Una cosa es abrir mi propio local y otra cosa es abrirle el local a otro. Son dos cosas distintas. Aló. ¿En cuál de los dos lugares quieres estar? Ahora, Dios antes de poderte ensanchar en lo material, te va a poner a ensanchar en tu mente, que es parte de lo espiritual de Dios. Él necesita romper estructuras. Necesita romper estructuras. Y yo quiero que identifiques 7 características de una mente atada al pasado. 7 características de una mente atada al pasado. Versículo 28, primera característica. Dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Primera característica de una mente atada a la esclavitud: se ve menos que los demás, se ve inferior a los demás. ¿Quién le abrió el mar rojo por donde cruzaron? Entonces, escucha bien, la diferencia entre David y Goliat es en quién creía, en el Dios que creían cada uno de ellos. David creía en Baal, Goliat creía en Baal, pero David creía ¿en qué? En Jehová de los ejércitos. Porque David siempre le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Escúchame bien, la estatura física no determina quién eres tú. Lo que determina quién eres tú es tu estatura espiritual. Quiero recalcártelo, es tu estatura espiritual. O sea, lo que marca la diferencia no es que tú seas alto. Hay muchos altos que son muy bobos y son miedosos de todo. Pero hay unos chiquiticos, hermano, que eso sí hay que tenerle miedo. Porque lo que determina tu estatura es tu identidad, en quién tú crees, en quién estás tú creyendo. La mente esclava siempre se ve menos. La mente esclava siempre se ve por debajo. La mente esclava siempre dice: ay, ¿sí será que yo puedo? No puedo. Por eso tenemos que revisar cómo me veo delante de los demás. ¿Cómo me veo delante de los demás? ¿Sabes? Cuando alguien me dijo que te escogiera como líder, no te escogió por ser el mejor, sino por ser el más obediente a Dios. A Dios. Y por conocerlo a Él. Porque yo creo que no me he equivocado, porque es Dios quien me dio tu nombre. Entonces tú tienes que entender que el que te llamó no te llamó porque tú eras un gigante en estatura. Te llamó por ser un gigante en la fe. O sea, por ser alguien que le estás creyendo poderosamente a Dios. Número 2, versículo 31. Y dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La segunda característica que para tú reconocer una mente con espíritu de esclavitud es que esa persona tiene siempre un lenguaje negativo, funciona en no. Tiene un lenguaje negativo, funciona en no. No se puede, no podremos. Ellos dijeron: no podremos vencerlos. No los voy a... Ay, pastor, Dios te entrega esta empresa. Ay, pastor, ¿y la plata de dónde va a salir? Yo no tengo. Claro, tú no tienes. Y ya estás asesinando la palabra profética que Dios te ha dado.
A veces le echamos la culpa al diablo de cosas que somos responsables nosotros. ¿Sí? Es que Señor, es que pastor, si el diablo no me hubiera puesto esa mujer, yo no hubiera caído. No, el diablo no te la puso. Tu mente la trajo, no tienes ningún problema. Porque tú sabes cómo meterte en líos. Ay, es que si el diablo no me hubiera mostrado esa cajetilla de cigarrillo que me encontré en el camino, yo no hubiera fumado. No. Tú hubieras podido pasar por alto por ella. Es tú, el mayor enemigo somos nosotros, no es el diablo. Nuestra manera de pensar es el mayor enemigo. ¿Cómo estamos atados a nuestra pasada manera de vivir? Que todavía no hemos soltado. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros seguimos atados al pasado. ¿O no ha escuchado usted a un cristiano decir, es que pastor, a mí nunca me ha gustado la lectura? Listo, nunca hasta el día que naciste de nuevo. A partir de que naciste de nuevo, la palabra nunca no puede estar en tu vocabulario. No puede estar en tu vocabulario. Porque de ahí en adelante Dios está haciendo una ¿qué? Criatura nueva. El problema es que queremos avanzar sin habernos dejado atrás el pasado. Y es imposible vivir una vida cristiana victoriosa si el pasado todavía lo estamos mirando. Mientras tú no le pongas ladrillo y cemento a la puerta del pasado, el pasado te perseguirá. ¿Y sabes qué? Te vencerá. Porque el pasado nos vence a través de los pensamientos. Coloca pensamientos en nosotros. Había un lenguaje negativo. No se puede. No se puede. Vamos a hacer esto, vamos a comprar el aire acondicionado en 2018. Ay, pastor, eso no se puede. Y puede venir alguien, eso se va a disparar la luz. ¿A usted qué le importa si el mismo que paga la luz de ahora paga cuando venga el recibo doble? Sí, tenemos que cambiar el lenguaje. Toda la iglesia tiene que cambiar el lenguaje. Yo como pastor tengo que cambiar el lenguaje. No. Se puede, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, si todo lo puedo en Cristo, también incluye nuestra finanza, también incluye nuestra manera de vivir. Hermano, usted debe cambiarse de ese barrio. Ay, pastor, pero si yo me mudo para Belén, me cuesta el doble. Sí, pero es el mismo Dios que te paga el arriendo allá, que el mismo Dios que te lo va a pagar acá. Es el mismo. Porque a veces nosotros estamos atados es a lo que recibimos y no al Padre que es la fuente de nuestra bendición. Nosotros tenemos que atarnos es al Padre que es la fuente de nuestra bendición. Número 3, tercera característica, versículo 33, 32. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Versículo 32 dice, y hablaron mal. ¿Qué es lo tercero que le sucede a una mente atada a la esclavitud? Habla mal de las bendiciones. No ven las bendiciones. Ven los gigantes. Ven los problemas. Traían en sus hombros un racimo gigante de uvas. ¿Y sabe qué vieron? A los gigantes. No vieron el fruto. Hablaron mal. ¿Sabe qué dijeron ahí en el versículo 32? Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Hablaron mal. ¿Quién les mandó a reconocer la tierra? La pregunta, ¿quién les prometió una tierra? ¿Y quién les dijo que la tierra que les prometía era una tierra que ellos ni siquiera habían trabajado, que ni siquiera la habían cultivado y que iban a entrar en el mejor tiempo a conquistar la tierra, en el tiempo de la fertilidad, en el tiempo donde había fruto? ¿Quién se lo prometió? ¿Y a quién se lo prometió? Se lo prometió a Abraham. Se lo había prometido 420 años atrás. La pregunta es, ¿por qué nosotros le ponemos obstáculos a las bendiciones simplemente porque aparecen problemas? Dile que está a tu lado, gracias a los problemas nos apropiamos de las bendiciones.
Muchos cristianos tenemos este dicho: es que yo sé que algo viene de Dios porque Dios pone paz en mi corazón. Eso es una mentira. Eso es mito. Eso es lo que tú crees, pero eso no lo dice la Biblia. Jesús nunca sintió paz en ir a morir a la cruz, pero Él fue y lo hizo. ¿Ya? Él fue y lo hizo. Fueron 12 a reconocer la tierra. 2 dijeron sí podemos y 10 dijeron que no podemos. Ahora, cuando yo le hablo a una mente esclava, ¿sabe? Cuando sale de aquí dice, va a fregar el pastor. Es decir, que Dios me va a dar instrucciones. No, si yo tengo preparado velitas, yo tengo todo. Porque la mentalidad de esclavo es el resultado de la información que tiene. Y cuando tú vienes a un culto, lo que está haciendo Dios es reprogramando tu mente. Está borrando el cassette con la información que no te ha hecho recibir sus bendiciones, o por lo menos no te has visto en las bendiciones de Él, y te está reprogramando. Pero ¿sabes qué haces tú? Cuando lo rechazas, te reprogramas nuevamente, botas la información de Dios y sigues con la tuya. Eso es lo que hacemos. Y Dios dice: te he entregado una tierra nueva, te he entregado una tierra fructífera, ve y reconócela. Las dificultades jamás están diciendo que no entremos. Es más, si tienes miedo, es una certeza de que Dios está contigo. Apréndelo. Si lo que vas a conquistar te da miedo, es una certeza de que Dios te va a dar el respaldo. Porque el miedo es tuyo, el respaldo es de Dios. Y Dios lo que quiere decirte es: aunque tengas miedo, abrígate en mí. Por eso Él dice en Isaías 43: no temas, no temas, yo te llevaré en mi diestra de justicia. Yo no tengo que tenerle miedo a los gigantes, a las adversidades, a las dificultades. Yo lo que tengo es que mantenerme con temor de Dios en mi corazón. Aló. Entonces hablan mal de las bendiciones. Número 4, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Cuarta característica de una mente esclava: no ven la bendición, ven los gigantes. ¿No ven qué? Aquí hay personas que se han demorado 2 años en activar la palabra del 2016 y apenas la están activando. ¿Qué es más fácil, una quincena o el reto de conseguir mi propia plata? ¿Qué es más fácil? La mente esclava prefiere una quincena. Prefiere una quincena. Prefiere levantarse a las 5 de la mañana para hacer el devocional, para las 6 bañarse, para las 7 salir, tomar el Metroplus, todo lleno, todo ahí, sí, con calor, porque eso lleno produce calor, ¿cierto? Llegar corriendo a la oficina. Pero Dios te tiene bendiciones. Bendiciones. Oiga, me puse a estudiar a propósito de que trabajas en odontología, me puse a estudiar que la mayoría de los dueños de franquicias odontológicas no son odontólogos, exceptuando Marlon no sé qué, Marlon Becerra. Pero que todos los dueños de franquicias odontológicas son administradores de empresas. Cójame ese trompo en la uña. ¿Sabe qué pasa? Eso se llama inteligencia financiera. Y es algo que la iglesia cristiana no ha aprendido. En el libro La fe que mueve montañas, David Chott dice que el mundo ha sido transformado por los cristianos. Que Corea del Sur es lo que es ahora gracias a la mentalidad de los cristianos de Europa. Y él dice que
todo lo que usted observa alrededor ha sido creado por un cristiano. Imagínese, el dueño de Salud Total, los dueños de Salud Total son dos hermanos, y el uno es economista y el otro es administrador de empresa. Todos los médicos trabajan para ellos, todas las enfermeras trabajan para ellos, todos los odontólogos trabajan para ellos. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo en esta mañana? ¿Usted lo está entendiendo? ¿Usted está entendiendo que Dios quiere romperte ese coco, romperte esa mente, romper esas estructuras de miedo? No veas el gigante. Óyeme, ¿sabes que emprender significa un desafío, significa un reto? Hacer algo nuevo significa un reto, pero la bendición prometida es mayor. Dios ha prometido respaldarte. ¿Estás entendiendo? Tienes que atreverte a hacer cosas que antes no sabías hacer. Tienes que atreverte a enfrentarte a gigantes, porque los gigantes no pueden robarse tus bendiciones. Dile que está a tu lado, entiende, cabezón. Los gigantes no se pueden robar tus bendiciones. Número 5, capítulo 14, versículos 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Quinta característica de una mente esclava: se queja por todo. Tiene un espíritu de quejabanza. No tiene un corazón agradecido. No dijeron: uy, por fin con una sola uva nos vamos a llenar. Antes se comían todo un racimo y no quedaban llenos, quedaban con hambre. No miraron la bendición, como dijimos en el anterior, sino que comenzaron ¿a qué? A quejarse. La quejabanza se llama incredulidad, la alabanza se llama fe. Cuando yo alabo en medio de la prueba, tengo fe. Cuando yo oigo una prédica en medio de la prueba, tengo fe. Cuando yo hago mi devocional en medio de la prueba, tengo fe. Hay gente que abandona el devocional cuando está en la prueba. Y el permanecer, escúchame bien, permanecer implica que soy con un corazón agradecido. Eso es lo que implica permanecer. Que a pesar de que no voy a ver todo en el momento porque hay dificultades, escúchame bien, las dificultades en Dios no son para destruirte, sino para darte fuerza e inteligencia. Porque cada vez que superas una dificultad, Dios te ha dado mayor fuerza y Dios te ha dado creatividad, o sea, inteligencia. Número 6, allí en el versículo 3 y 4 dijeron: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Una mente esclava prefiere el pasado. Una mente esclava prefiere el pasado. Número 6, una mente esclava prefiere el pasado. Es mejor mal conocido que bueno por conocer. Es mejor lo poquito. Es mejor si yo sé que me gano el mínimo, pero por lo menos mis hijos comen con el mínimo. Y Dios dice: es que te tengo una tierra mejor. Te tengo una tierra mejor. Te tengo una tierra diferente. La única manera de conocer a Dios es a través del atrevimiento. Es la única manera. Solo cuando te atreves vas a ver a un Dios que te puede dar conquista. Dale un aplauso al Señor. El problema de Israel es que aunque salieron de Egipto físicamente, no salieron mentalmente. No salieron mentalmente. No salieron, o sea, Egipto no salió de su cabeza. Ay, qué buena la comida de Egipto. Qué bueno el agua de Egipto. Comenzamos a mirar.
Es que cuando llegué al Señor, no las cosas que me han pasado cuando llegué al Señor. Antes no me pasaban esas cosas. Claro, es que Dios no te estaba retando. Ahora Dios te está retando. Y número 7, séptima característica. Séptima característica. Prefieren trabajar en condición de esclavo para otros. Léaselo en su casa, Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 21. Quiero concluir con esto. ¿Qué hacía Israel en Egipto? ¿Qué elaboraban? ¿Qué elaboraban? Ladrillos. O sea, ellos tenían una fábrica de ladrillos, pero no era de ellos, era de los egipcios. Ahora, voy a repetir lo que el pastor Ronald ya enseñó el domingo pasado. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron ricos, pero no sabían que eran ricos. Salieron ricos, pero no sabían que eran ricos. ¿Sabe qué le pasa a la iglesia de hoy? Es rica, aún materialmente, pero no sabe que es rica. Y no sabe que es rica porque sencillamente la iglesia hace lo que el común denominador de la gente hace, que es trabajar para otros. Y Dios nos está diciendo, rompe con esa mentalidad. Sí, tú puedes comenzar vendiendo butifarra, pero que en 2 años tengas un restaurante, que en 3 años tengas otro restaurante. O sea, no importa por dónde comiences, lo importante es que tengas una meta en cada día que estás avanzando. Tienes que ir rompiendo con estructuras que no funcionan. Rompiendo con estructuras que no funcionan. Ponte en pie, iglesia. Adoremos al Señor.